Hola, soy la doctora Vivian Moncayo, soy alergóloga pediatra y hoy les voy a hablar de un tema muy importante que es la vacunación en la edad pediátrica. Sabemos que las vacunas son la mejor fuente de prevención de una enfermedad infectocontagiosa. Se piensa y realmente hace mucho tiempo que las enfermedades infectocontagiosas son enfermedades banales y que no dan mayor problema en la población afectada. Sin embargo, las enfermedades infectocontagiosas pueden ocasionar complicaciones y problemas muy serios en estos pacientes, desde meningitis con secuelas a nivel del sistema nervioso central, neumonías, bacteremias, sepsis e inclusive la muerte de estos pacientes. Son enfermedades que pueden ser prevenidas simplemente con una vacunación y estas vacunaciones deben de aplicarse desde el nacimiento hasta la edad de 2 años e inclusive adolescencia y la etapa adulta. ¿Por qué es importante aplicar vacunas? Bueno, sabemos que las enfermedades virales no tienen tratamiento medicamentoso que nos pueda ayudar a resolver estos problemas. Sin embargo, hay muchas enfermedades que pueden ser prevenibles mediante la vacunación. Son enfermedades que pueden producir problemas muy serios cuando no se administra la vacuna principalmente. Entonces, desde que nuestros niños nacen, tenemos esquemas muy bien fundamentados para administrar a los pequeños. Entonces, la Cartilla Nacional de Vacunación nos recomienda ciertas vacunas. Sin embargo, las vacunas más importantes que deben de ser aplicadas y que no debemos de olvidarlas son aquellas vacunas fuera de la cartilla de vacunación. Y estas vacunas, sobre todo, que deben de ser aplicadas van a ser la vacuna de la varicela, la vacuna del neumococo, la vacuna de la influenza, ¿sí? Y la vacuna actualmente, que es la última que ha salido, que es la vacuna de virus de papiloma humano. Vamos a hablar un poquito de cada una de estas y la importancia de ellas. La vacuna del neumococo es una vacuna que debe de ser aplicada a los 2, 4 y 6 meses. El neumococo es un virus, ¿sí?, que produce una enfermedad importante porque produce enfermedades no solamente a nivel respiratorio como neumonía y otitis media, sino que produce enfermedades mucho más serias que son hasta en un 60% de presentación, como es la bacteriemia y la meningitis, las cuales pueden ocasionar inclusive la muerte de nuestros pacientes cuando presentan una de estas enfermedades. Entonces, estas enfermedades pueden ser prevenibles mediante una vacunación a tiempo. Sin embargo, si nuestros pacientes no fueron vacunados en esta etapa inicial de 2 y 4 o 6 meses, puede consultar a su médico para que estos pacientes sean vacunados en la etapa que lleguen. Pero lo importante es que sean vacunados. La edad más importante para vacunar son aquellos menores de 2 años, adultos mayores de 60 años inclusive, pero también aquella población en riesgo, es decir, niños que acudan a guardería, pacientes inmunocomprometidos y en ancianos. Cabría decir que todos los pacientes en realidad deberían de tener la vacuna de neumococo, porque todos estamos en contacto en algún momento de nuestra vida con menores de 2 años o con ancianos que son población de riesgo. Otra de las vacunas importantes a tratar es la vacuna de la influenza. La vacuna de la influenza sabemos que es un virus respiratorio que produce frecuentemente gripa, sobre todo en aquella etapa invernal en la cual los brotes de virus respiratorios son más frecuentes debido al frío, debido a que incrementa el virus como tal, hay mayor replicación y en otoño debemos de tener ciertas precauciones. Además de vacunarnos contra el virus de la influenza en todos aquellos pacientes mayores de 6 meses de edad, se deben de vacunar por lo menos una vez al año después de los 3 años, y entre los 6 meses y los 3 años deben de tener por lo menos 2 vacunaciones con 1 mes entre cada aplicación. Es importante esta vacuna, les repito, por lo que los brotes de virus respiratorio, de influenza, son brotes importantes, frecuentes o que ocasionalmente pueden generar pandemias o epidemias en ciertos países. Esta vacuna cambia cada año y debe aplicarse cada año porque el virus de influenza es un virus que muta, que cambia su conformación genética y hace que el virus no sea el mismo. La patogenicidad del virus puede ser diferente de un año a otro.
La vacuna de influenza se debe de aplicar aproximadamente en los meses de agosto, septiembre, ya que el brote se presenta aproximadamente entre noviembre y marzo. En otros países se va a presentar entre septiembre y diciembre, dependiendo de si es el sur o si es el trópico. En el trópico generalmente se va a presentar a lo largo de todo el año. La vacuna de influenza es importante porque no solamente va a prevenir la gripe, sino que también en aquellos pacientes de riesgo, como por ejemplo pacientes con bronquitis, pacientes con asma, pacientes con rinitis alérgica, son pacientes que tienen mayor probabilidad de tener o desencadenar crisis asmática o brotes de bronquitis aguda secundario a esta enfermedad. Entonces son cuadros prevenibles mediante la vacunación de influenza. El virus de la varicela o la vacuna de la varicela es otra vacuna importante que debe tener nuestros niños, ya que existen brotes durante la etapa de primavera y verano. Son brotes sobre todo en la etapa escolar, donde van a abundar o van a haber mayor proliferación de esta enfermedad en aquellos pacientes no vacunados. Entonces, todos nuestros pacientes deben de tener, todos los niños deben de ser vacunados contra la varicela a partir del año de edad, una sola dosis. Y en aquellos pacientes que no fueron vacunados en la infancia, van a ser vacunados a partir de los 13 años de edad con 2 vacunas. Esto nos va a dar una protección aproximadamente del 95% con la aplicación de la vacuna de la varicela. Sabemos que la varicela, cuando se presenta, si al paciente le va bien, va a tener brotes hasta de 50 vesículas aproximadamente en una varicela leve, pero esto no es el mayor problema, es que la varicela puede producir cuadros muy graves como una hepatitis por varicela, puede producir neumonías por varicela y puede inclusive llegar a una terapia intensiva por una varicela muy importante, muy grave. Estos cuadros son prevenibles siempre por vacunación. Entonces, existen muchas vacunas que deben de ser aplicadas y prevenir enfermedades mediante la vacunación. Recordemos que en medicina lo más importante es prevenir más que curar. Cuando ya se presenta el cuadro, realizamos medidas terapéuticas y damos tratamiento. Sin embargo, si podemos prevenir las enfermedades, vamos a aplicar las vacunas. La última vacuna que ha salido al mercado es la vacuna contra el virus del papiloma humano. Sabemos que la población mundial y sobre todo en países en vías de desarrollo, una de las principales causas de muerte en la población femenina es el cáncer cérvico-uterino. Y el cáncer cérvico-uterino, una de las principales causas que lo ocasiona es el virus del papiloma humano. Actualmente se desarrolló la vacuna del virus del papiloma humano que no solamente va a prevenir el cáncer cérvico-uterino, sino que también va a prevenir la aparición de virus de papiloma y presencias de papilomas cérvico-uterino y también va a disminuir el factor de riesgo en madres que tienen virus de papiloma para el desarrollo y que vayan a contagiar a los niños que nazcan de estas mujeres. El virus de papiloma humano se debe de administrar en aquellas pacientes del sexo femenino mayores de 9 años hasta la edad de 26 años. Se debe de administrar en 3 dosis con un intervalo de 2 dosis entre cada una de las aplicaciones y yo creo que todos los pacientes, todas las pacientes deben de utilizarlo. Recordemos que si existiría una vacuna contra el SIDA, todos nos las pondríamos. ¿Por qué? Porque sabemos que no existe la cura. Igual sucede contra el virus del papiloma humano, del virus de la hepatitis B. Vamos a hablar un poquito de la hepatitis. La hepatitis es una enfermedad bastante frecuente. Existen diversos tipos de hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D y hepatitis E. Sin embargo, no todas tienen la misma frecuencia de presentación. La que se presenta con mayor frecuencia es el virus de la hepatitis A. ¿Por qué? Porque su contagio es fecal-oral, se presenta en las manos, en los alimentos mal lavados y entonces esto hace que su prevalencia sea mayor en la población general. Sin embargo, el virus de la hepatitis A puede ocasionar como una complicación importante una hepatitis fulminante. Y estos pacientes que tienen hepatitis A pueden llegar a presentar la muerte por hepatitis fulminante.
Entonces, existe una vacuna contra la hepatitis A que debe de ser administrada a todos los pacientes mayores de 1 año de edad, con un refuerzo entre los 6 y los 12 meses. El virus de la hepatitis B es una enfermedad bastante compleja, ya que se transmite por vía sanguínea. Existen factores de riesgo, como por ejemplo aquella población que son farmacodependientes o que son adictos, tienen adicción a ciertas drogas o que usan jeringas, ¿sí? Ciertos pacientes, población que está en contacto con sangre, que tienen mayor riesgo de tener hepatitis B. Sin embargo, también puede ser transmitida de una madre a un hijo por vía transplacentaria, aun cuando este niño no tenga alguna otra transmisión sanguínea para poder tener el contagio. Entonces es muy importante que todos los pacientes al nacer tengan vacuna contra hepatitis B. Actualmente la cartilla de vacunación tiene incluida la vacuna de la hepatitis B junto con la vacuna de la difteria, tétanos, pertussis y Haemophilus influenza. ¿Cómo podríamos saber si nuestro paciente tiene todas sus vacunas? ¿Cuándo debemos de aplicárselas? ¿Qué debemos hacer si tiene alguna complicación por la aplicación de una de estas vacunas? Bueno, primero que nada deben de tener un médico de cabecera que les pueda dar un poco más de información y los pueda guiar. Lo importante es que todo niño tenga un pediatra, porque el manejo de un niño no es igual al manejo de un adulto. Todo paciente pediátrico debe de tener sus vacunas al corriente y aun cuando le falte alguna vacuna, podemos retomar y poderlas tener al corriente a partir de la última aplicación. Existen esquemas para aplicar las vacunas de una manera rápida, en la cual se adquiera todo el esquema de vacunación en un corto tiempo. ¿En qué tiempo se debe de aplicar la vacuna? Bueno, sabemos que hay pacientes que no tienen su vacuna y están en contacto con este virus. Por poner un ejemplo, el virus de la varicela. Hay un brote de varicela en la escuela. ¿Cómo sé si mi paciente o mi niño tiene que vacunarse o no tiene que vacunarse? Todos los pacientes que no han sido vacunados y tienen contacto con una enfermedad infectocontagiosa, como por ejemplo la varicela, deben de ser vacunados en un lapso de 72 horas. Y esto es equivalente también para el virus del sarampión, para el virus de la hepatitis, ¿sí? Y en el caso de que hubieran brotes de influenza. Estos pacientes deben de ser vacunados dentro de las primeras 72 horas y también deben de tener gamma-globulina para protección con otro tipo de inmunidad pasiva. ¿En qué temporada debemos de vacunar? Bueno, si tenemos nuestras vacunas en nuestro esquema normal, ya está estipulado en ciertas etapas para que dentro del primer año de vida, dentro de los primeros 2 años a lo máximo, los niños tengan un esquema completo de vacunación. Dentro de los primeros 2 años de vida vamos a tener cubiertas tuberculosis, difteria, tétanos, pertussis, Haemophilus influenza, varicela, hepatitis A, hepatitis B y varicela. Y después de los 9 años, en todas las pacientes femeninas se debe de aplicar la vacuna contra el virus del papiloma humano. Actualmente existen vacunas que son acelulares, que nos van a producir menos efectos adversos, menor dolor, que no producen fiebre y por lo tanto son más toleradas por los pacientes, lo cual hace que tengamos mayor apego a la aplicación de nuestras vacunas. Es muy importante concientizarnos y saber que todos los pacientes deben de ser vacunados. Entonces, la cultura de la vacunación es muy importante en toda la población, sobre todo porque va a servirnos para prevenir enfermedades infectocontagiosas, como ya lo habíamos comentado. Sin embargo, lo más importante es que siempre consulte a su médico.